Pues ya estamos aquí de vuelta en nuestra sección desde el campus, le decía, con Jacqueline Pechard, para hablar de este tema que retoma fuerza. Quizá nada más vale la pena recordar que es un tema que ya ha estado presente en el debate público en distintos momentos, primero a partir de la decisión en la Ciudad de México de reconocer como primera entidad del matrimonio igualitario, después por una serie de sentencias y una particularmente importante de la Suprema Corte que ordenó, digamos, a que en todo el país se reconociera y se hiciera efectivo el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y ahora, en el Día Internacional contra la Homofobia, el presidente Peña propone una iniciativa de reforma constitucional. Jacqueline, ¿cómo interpretas, digamos, este proceso? ¿Cuál es tu valoración? En fin. Yo creo que, como tú bien dices, si nosotros vemos cómo ha venido desarrollándose la reivindicación y hacer garantizables los derechos humanos, los derechos fundamentales, no nos debía de sorprender que el presidente saliera con esta iniciativa. Sin embargo, a pesar de que sí ha habido antecedentes, a pesar de que hay varios estados en los que ya está contemplado este matrimonio igualitario, no parecía un tema de agenda central, digamos, de agenda política central. Aquí hay una especie de sorpresa de parte del presidente, digamos, no suele ir a estas celebraciones, digamos, del Día Internacional en contra de la Homofobia, creo que es la segunda vez que asiste, pero asiste y entonces hace un compromiso que a mí lo que me parece es que es muy importante reconocer ese compromiso del presidente, la parte exactamente. Sin embargo, creo que sí abrió una caja para la expresión muy clara en contra, ¿no? A ver, eso me interesa mucho. Es decir, porque como no, es distinto de lo que ha pasado con el asunto de la droga, ¿no? En donde se viene, digamos, discutiendo a partir de una sentencia de la Corte y que después sale el presidente con una iniciativa. Acá el presidente sale con esta iniciativa, resulta un poco sorprendente y lo que parece muy claro es la reacción en contra. No parece muy clara, es súper evidente de parte de la Iglesia Católica y de parte sobre todo de los grupos más tradicionales y del PAN. Entonces, lo importante aquí es ver dónde está la parte que sí respalda esto, ¿no? Esa parte de la opinión pública que es, digamos, que vemos como damos la bienvenida a este anuncio, pero cómo se va a respaldar este anuncio. Me gusta mucho, es decir, ¿va a haber una militancia a favor? Pues sí, porque si no lo que nos ahoga en un país tan conservador como el nuestro, ¿no? En donde, bueno, la última ENCUP, de la encuesta nacional de cultura política, lo que señala es que pues más de un 60% de la gente dice que no está dispuesto a que viva en su casa una persona homosexual. Entonces, digamos que no hay un ambiente, digamos, de clara, digamos, no garantía, pero de que se reconoce el derecho de las personas a su preferencia sexual. Ahora, un punto. Jurídicamente, eso lo digo yo como abogado, no te pongo en el dilema, pero jurídicamente era innecesario. Es decir, en verdad ya la decisión de la Corte es una decisión de última instancia con efectos generales que no puede ser atacada frente a ningún otro tribunal y que ya tiene efectos, le guste a quien le guste y no le guste a quien no, en todo el territorio nacional. Es decir, si bien algunas entidades federativas han querido mirar para otro lado, algunos obviamente jueces del registro civil entorpecen el procedimiento y demás, lo cierto es que como derecho ya era un derecho reconocido de rango constitucional, aunque no estuviera en la Constitución, en todo el país. Por eso el peso simbólico de que sí eventualmente esté en la Constitución, yo creo que es muy importante. No era necesario, pero no sobra. No solamente no sobra, creo que sí es un pronunciamiento del titular del Ejecutivo. Yo creo que también tiene que ver con la discusión que se está dando con relación a la Constitución de la Ciudad de México. ¿No? Que trae esa agenda muy fuerte. Sí, que no sé qué vaya a salir, ¿no? Tú has dicho con mucha, pues creo que muy acertadamente que pues que a lo mejor tratar de elevarlo a la Constitución de la Ciudad de México generará más problemas que más sobre problemas, todo sobre todo si ya me está, preocupa ¿no? mucho, sí. Entonces, quizá no es necesario, yo creo que hay que darle la bienvenida, pero con lo que me preocupa es que se desate todo en contra y que al final no quede nada, y entonces, digamos, como poco costo político para el presidente, ¿no? Y poca eficacia.
pero no tiene efectos. Pero a ver, Exactamente. pensemos, porque lo que hay es una iniciativa de reforma constitucional. Y del Código Civil A Federal. ver, ¿y cómo ves a los legisladores? Porque esto implica al Congreso de la Unión y a las legislaturas de los estados. Bueno, yo creo que como va a ser después de las elecciones de junio, pues eventualmente pueda ser Puede algo pasar. que sí pueda pasar, ¿no? Pero creo que tampoco está tan claro que vaya a pasar a pesar de la sentencia de la Corte, ¿no? Sí, que ojo, que de nuevo hay que decirse al auditorio. Y si no pasara la reforma, no pasa nada. Las personas homosexuales tienen el derecho ya y lo seguirán teniendo a contraer matrimonio en todo el territorio nacional. Es decir, Sí, es algo que obliga a todos los jueces, los obliga a todos. efectivamente. Lo que sí tiene sentido, lo dices muy bien, es en lo simbólico. Si fracasara la reforma, va a generar una sensación de que no hay una definición clara en ese sentido, ¿no? Pero, a ver, tú decías esto de las militancias a favor o en contra. Creo que es importantísimo. Esto generó una reacción en contra y no necesariamente está generando una adhesión. ¿Por qué? ¿Cómo explicarlo, Jacqueline? Bueno, pues yo creo que porque efectivamente no está en la agenda ahorita, ¿no? Es decir, No creo es un que tema aquí tiene sentido, que ver con tiempos específicos, Ok. ¿no? Entonces, yo creo que lo que tendríamos que hacer los que sí estamos a favor es, pues sí, respaldar esto. Decirlo, ¿Qué quiere decir acompañarla. respaldar al presidente? Y ahí es donde viene esta Claro, dificultad. nos cuesta trabajo. ¿No? Nos cuesta trabajo, ¿no? Ante muchas críticas en cuanto, digamos, a su compromiso con los avances de Porque la más en este tema democracia, sorprende, ¿no? ¿no? Porque, no sé, yo no tengo el gusto de conocerlo a ese nivel, pero sorprende porque se decía que un presidente de un talante muy conservador en estas materias, ¿no? Y al final, cuando menos en esta decisión, demuestra que no. Bueno, yo creo que el presidente ha ido cambiando, ¿no? Es decir, que sí, pero a partir de que hay, digamos, demandas, exigencias de la sociedad, ¿no? Y ahí es donde yo digo, bueno, pues aquí hay una exigencia, pero, bueno, hombre, pues ha sido parte de la agenda de CONAPRED, parte de la agenda de INMujeres, parte Y de colectivos muy y de puntuales. colectivos Los puntuales, casos ¿no? a la Corte los llevaron Así es, asociaciones de asociaciones. litigio estratégico que miraron muy bien por dónde y que incluso hay que decirlo, nuestra Corte se le adelantó a la de los Estados Unidos. Es decir, nuestra Corte fue primero que la de Estados Unidos en este tema. ¿no? Que a veces se pierde de vista eso. Todo el mundo celebró la edición norteamericana, la nuestra era anterior. ¿no? Fue anterior. Pero además aquí el problema es que sí es un asunto muy, muy controvertido. El Papa, pues a partir de que en Italia se aprobó una ley en el mismo sentido, pues él dijo, los jueces que no estén convencidos por sus creencias religiosas no tienen que cumplir con eso, ¿no? Ya lo dijo en Estados Unidos. Es un llamado de Entonces es un llamado de eso. Sí es una cosa muy controvertida que si no tiene digamos, un respaldo no solamente político, digamos, de grupos políticos, sino de la sociedad, creo que puede quedar en nada. Es interesante, yo mirando casos de distintos países, mencionábamos Estados Unidos, mencionabas Italia, por ejemplo, hay países en América Latina como Argentina en el cual la decisión provino desde las legislaturas y no desde la judicatura. Y creo que ese es un tema para reflexionar, porque a veces el acompañamiento de los derechos no tiene el respaldo social que merece y entonces tiene que ser esta fuerza, como se llama, contramayoritaria de los jueces la que toma la decisión. Ahora el presidente, bueno, pues colocó una pieza hacia el terreno de la democracia. Ojalá avance por ahí, Jacqueline. Yo espero que sí, porque yo creo que nos debemos eso, ¿no? Los mexicanos avanzar en la protección y la garantía de derechos. De todos, y estos derechos que tienen que ver con la igualdad, con la no discriminación, con el reconocimiento del libre ejercicio de la autonomía personal. Exactamente. Y con ir reduciendo todos los prejuicios que tenemos, ¿no? Es decir, que se entienda lo que es esto del respeto al otro, ¿no? A su libre decisión, ¿no? Que son muchos, Jacqueline, y muchas gracias por estar en el observatorio. Y esos prejuicios, en verdad, los tenemos todos, de distinto tipo, en distintos temas. Y dice muy bien Jacqueline Pechard, superar esos prejuicios es una condición necesaria para generar una ciudadanía, una sociedad en la que todos, todas, podamos ejercer el legítimo derecho en igualdad de condiciones a ser distintos. Esto ha sido Observatorio. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos aquí el próximo martes, como todas las semanas, a las 9 de la noche.